Mi trabajo es verme bien y apoyarte, decía mientras desfilaba en mi Audi. Su mejor amiga la desenmascaró. Yo corté el grifo y dos cazafortunas pasaron de mejores amigas a enemigas declaradas. Yo soy Alaric, 34 años, trabajo como analista de ciberseguridad, gano bien, tengo mi propio departamento, sin deudas ni compañeros de piso, sin necesidad de depender de nadie. Todo lo que tengo me lo he ganado con esfuerzo, y nunca he necesitado que alguien me tome de la mano para avanzar en la vida. No digo esto para presumir, sino porque explica cómo llegué a la situación con mi exnovia, Isolde, de 29 años. La conocí en la fiesta de inauguración de un amigo, un poco más de un año atrás. Era de esas mujeres que entran a un lugar asegurándose de que todos las noten. La relación avanzó rápido, citas, viajes, regalos. A mí no me molesta consentir a alguien, siempre y cuando lo merezca. Y al principio pensé que ella sí lo merecía. Trabajaba en marketing, siempre hablando de campañas y eventos de networking, con esa energía de mujer ambiciosa, que parecía encajar conmigo. Yo tenía estabilidad, ella presencia y carisma. Parecía un buen equilibrio. 6 meses después, decidió mudarse a mi departamento. Fue idea suya. Ya prácticamente vivimos juntos, mejor hagámoslo oficial. No discutí. Tenía 2 habitaciones, espacio de sobra, y hasta era más cómodo. Las cuentas de comida salían más baratas, los servicios no variaban mucho, y parecía un paso natural. El problema empezó a notarse pronto. Isolde necesitaba mostrarlo todo. No le bastaba con estar en una relación, tenía que presumirlo. Su Instagram se convirtió en un escaparate de cenas, viajes, regalos, con frases como me trata como una reina. Y en medio de todo eso apareció Selene, su mejor amiga de la universidad. La primera vez que la conocí, supe enseguida de qué tipo de persona se trataba. Sonrisa falsa, risita forzada y esa mirada que me evaluaba como si tuviera una etiqueta de precio colgada. Isolde no me presentó simplemente como su novio Alaric, sino como Alaric. Trabaja en ciberseguridad, tiene su propio departamento y es el tipo más inteligente que conozco. Sentí como si hubiera leído en voz alta mi perfil de LinkedIn. Selene sonrió con malicia y dijo, vaya, Isolde, te sacaste la lotería. Luego ambas se rieron como si compartieran un secreto. Ese patrón se repitió siempre que Selene estaba cerca. Isolde presumía de mí no como persona, sino como si fuera un servicio de lujo que ella podía mostrar. Yo no me ofendía, pero aquello me mostró la dinámica. Isolde como la protagonista y Selene como la animadora, usándome de trofeo. No me molestaba demasiado. A mí nunca me importó llamar la atención. Ella quería cenas caras, yo disfrutaba de la buena comida. Ella quería un coche nuevo, yo pensaba que necesitaba algo confiable. Así que cuando le regalé el Audi que llevaba meses insinuando, lloró de emoción como si yo hubiera hecho el gesto más romántico del mundo. Para mí fue un martes cualquiera. Y no lo puse a su nombre. Soy generoso, pero no ingenuo. Entre el coche, el departamento y la tarjeta que le permití usar solo en emergencias, todo estaba bajo mi control. Ella lo hacía parecer nuestro, pero legalmente no lo era. En cuanto a los gastos diarios, yo cubría casi todo, servicios, internet, lo importante. Ella aportaba alguna compra en el supermercado o pedía comida para llevar, pero si hacías cuentas, yo cargaba con el 95% de la vida en pareja. ¿Me importaba? No demasiado, podía permitírmelo. Lo que sí me llamaba la atención era cómo hablaba de ello, no agradecía, sino que lo presentaba como lo normal, como lo que un hombre verdadero debe hacer. Una noche le pregunté qué creía que debía hacer la mujer. Su respuesta fue directa, verse bien y apoyarlo. Ni una pizca de ironía. Ahí entendí su mentalidad. Para ella, mis logros eran solo el punto de partida de lo que merecía. Y Selene no era diferente, bromeaba con que necesitaba encontrar su propio Alaric, mirándome de reojo. Entre ambas se creían reinas, ignorando que el castillo era mío. Yo no me sentía usado, al menos no en ese momento. Estaba observando, porque cuando alguien es tan arrogante, termina tropezando solo. Y la paciencia es mi fuerte. En ciberseguridad aprendes que los patrones siempre se repiten, ya sea en hackers que intentan colarse o en parejas que se creen dueñas de tu billetera. Solo hay que esperar. Al principio todo seguía estable. Ella tenía su coche, joyas y un feed interminable de selfies. Yo seguía con mi trabajo, los ingresos fluían y nada parecía un gran problema. Pero la gente como Isolde nunca se conforma. Siempre quieren más y, tarde o temprano, se delatan. El primer aviso fue una revisión de la tarjeta que le presté para emergencias, gasolina, comida, quizá una cena cuando yo no estaba. Esa era la regla. Pero al revisar vi cargos extraños, $180 en un bar de azotea que no conocía, 95 en un restaurante de sushi que ella odiaba, 60 en una cafetería lejos de su trabajo. Cuando le pregunté, fingió inocencia, fue un almuerzo de trabajo o Selene me arrastró, yo ni quería ir. Claro, porque Selene siempre pedía cócteles de primera y los cargaba a la cuenta de otro. No discutí, pero lo anoté mentalmente. La confirmación llegó con un recibo de hotel. Lo encontré escondido en el Audi mientras lo limpiaba, un hotel céntrico, con servicio de ballet, nada barato ni discreto. Cuando la confronté, dijo que era por un seminario de marketing,
que ella y Selene se habían hospedado para estar más cerca del centro de convenciones. Gran actuación, con confianza total. Pero cometió un error. Yo sabía que ese fin de semana Selene trabajó doble turno en su empleo de mesera. Incluso lo había publicado en sus redes. No era capaz ni de pagar un simple brunch, mucho menos un seminario de marketing. Aún así, nunca la confronté. Solo sonreía y respondía con un «tiene sentido», porque, si lo que buscas es la verdad, no cierras la puerta de golpe, la dejas abierta y dejas que sigan entrando por sí mismos. Mientras tanto, Isolde se mostraba cada vez más descarada. Llegaba tarde, pasaba horas pegada al teléfono y siempre decía estar demasiado cansada para contarme cómo había sido su día. También empezó a cambiar su forma de vestir, ropa nueva, tacones con los que apenas podía caminar y un perfume tan fuerte que impregnaba todo el pasillo. Lo justificaba como cosas de networking, como si alguien necesitara oler a tienda de cosméticos para ser tomado en serio en una reunión. Lo peor fue el tono que empezó a usar conmigo. Comentarios sutiles, pequeñas críticas. Trabajas demasiado, estás demasiado cómodo. Esa palabra, cómodo, era su favorita. Como si tener un empleo estable, sin deudas y con un departamento propio a los 28 años fuera motivo de vergüenza. Lo que realmente quería era otra cosa, un estilo de vida de millonaria, pero sin mover un dedo para conseguirlo. Yo la escuchaba en silencio, sonriendo con cinismo y pensando, que siga creyéndose su cuento. Fue entonces cuando Selene comenzó a comportarse extraño. Me mandaba mensajes al azar, preguntando si Isolde estaba en casa o qué estaba haciendo yo, cosas que no tenían sentido. Una vez incluso me preguntó directamente, ¿algún día le vas a proponer matrimonio a Isolde? Yo solté una carcajada y le respondí, ¿por qué? ¿Estás celosa? Ella contestó con un simple guiño. En ese momento supe que había algo turbio. No buscaba la felicidad de su amiga, quería saber en qué lugar encajaba ella en todo esto. Era evidente, cada vez que veía mis llaves del coche, casi se le caía la baba. Así que decidí ponerlas a prueba, no con un escándalo, sino con pequeños movimientos. Dejé de pagar extras sin razón, se acabaron los regalos espontáneos y las cenas sorpresa. Quería ver cómo reaccionaba Isolde. Y, como era de esperar, comenzó a quejarse. Ya no salimos como antes, me sorprendías más antes. No era por mí, era por los beneficios que empezaban a desaparecer. Por su parte, Selene subió la apuesta, más coqueteos, más halagos, más roces accidentales, cuando estaba cerca. Parecía convencida de que, si me aburría de Isolde, la siguiente en la lista sería ella. Lo que no entendía era que yo no pienso en cambiar a mejor cuando la alternativa es un claro retroceso. Aún así, me mantuve callado. Ese es el error de muchos hombres. Se dejan llevar por la emoción, estallan demasiado pronto y terminan siendo vistos como el novio celoso y loco. La chica queda como la víctima y ellos como los malos de la historia. Yo no. Yo quería pruebas sólidas, irrefutables, algo que Isolde no pudiera justificar y que Selene tampoco pudiera maquillar. No era cuestión de esperar, sino de preparar una trampa en la que la única salida fuese hacia abajo. Ya tenía las migas de pan, inconsistencias, pequeñas mentiras, detalles que no encajaban. Solo necesitaba que alguien me entregara el resto del rompecabezas. Y, como era previsible, ese alguien fue Selene. Me llegó un mensaje suyo por Instagram. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo sobre Isolde. Ni explicación ni contexto, solo eso. Me quedé mirando la pantalla, medio sonriendo. La misma Selene que hasta ayer llenaba de halagos a Isolde, ahora quería una charla íntima conmigo. Esto prometía. Nos vimos en una cafetería del centro. Llegó tarde, nerviosa, aunque intentando parecer inocente. Pestañas postizas, sonrisa fingida, el paquete completo. Se sentó frente a mí, jugueteando con el móvil como si estuviera desactivando una bomba. Empezó con un clásico, he dudado mucho en contarte esto. Cada vez que alguien arranca así, sabes que lleva tiempo deseando soltarlo. Se inclinó hacia mí y soltó la bomba. Isolde está saliendo con alguien del trabajo. Se llama Cassian. Los he visto de la mano, besándose. No son simples reuniones laborales. Yo me recosté en la silla fingiendo sorpresa, aunque por dentro pensaba, ya era hora. Selene siguió, creí que lo sabías, pero no. Ella le dijo a Cassian que tú solo eres temporal, un reemplazo hasta encontrar a alguien con más futuro. Asentí despacio mientras tomaba un sorbo de café. Temporal, ¿eh? ¿Buen título de empleo incluye beneficios? Ella parecía aliviada, como si esperara que armara un escándalo. Pero en vez de eso yo hacía chistes. Entonces sacó el teléfono y me mostró pruebas, fotos de Isolde con Cassian en un bar, saliendo de un hotel de su mano, dentro de su coche. Incluso un vídeo donde Isolde se reía con Selene diciendo lo fácil que era hacerme gastar dinero en ella. Nada sutil, pruebas que nadie podría rebatir. Manteniendo mi poker face, dije, vaya, revelador. Selene me tocó el brazo, como si quisiera consolarme. Solo pensé que debía saberlo. Yo querría que me lo contaran si me pasara. Me solté suavemente y respondí, claro, lo haces por puro altruismo, sin ninguna otra intención, ¿verdad? Ella se quedó helada, como si la hubiera abofeteado con esas palabras. Balbuceó algo sobre lealtad y moral,
pero yo no lo creí ni un segundo. Agradecía la munición que me había dado, sí, pero era evidente que no lo hacía por bondad. Selene había olido una oportunidad, Isolde caía, y ella pensaba que podría ocupar su lugar. No discutí con ella. Preferí dejar que pensara que había hecho algo admirable. Terminó aquel encuentro en la cafetería con una sonrisa suave y unas palabras que todavía recuerdo. Mereces a alguien que realmente te valore. En ese instante entendí el papel que estaba interpretando y cuál era su intención. De camino a casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. ¿Ya terminaste con Isolde? No respondí. Minutos después volvió a insistir. No deberías permitir que te falten el respeto así. También ignoré ese. La verdad era simple. No pensaba cambiar una persona egoísta por otra igual de interesada. Isolde era una mentirosa. Selene, una oportunista. Ambas buscaban aprovecharse de lo que yo había construido. Ninguna merecía sentarse en la mesa que yo mismo había levantado. En lugar de reaccionar con rabia, comencé a planear. Esa misma noche me senté en mi escritorio y reuní todo: recibos del coche, capturas de gastos, comprobantes de hotel y ahora también las fotos de Selene. Cada pieza encajaba como en un rompecabezas. No me sentía enfermo ni derrotado, al contrario, estaba alerta, con la mente clara. Isolde creía que me estaba manipulando, pero en realidad lo único que hacía era darme la cuerda con la que pensaba atraparla. Claro que pude haberla enfrentado en ese momento, pero habría sido demasiado fácil y emocional. Yo quería algo más que una simple discusión, deseaba que lo sintiera de verdad, que notara cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies poco a poco. Ella soñaba con un mejor partido. Bien, yo le mostraría lo que era caer. Esa noche en la cena, se sentó frente a mí como si nada, hablando de un proyecto en su trabajo, riéndose de sus propios chistes y mirando el móvil cada pocos minutos. Yo asentía, añadía algún comentario sarcástico, pero por dentro ya estaba preparando el escenario. Porque cuando sabes que alguien te miente descaradamente, lo más inteligente no es discutir, es sonreír, asentir, y afilar el cuchillo detrás de tu espalda. Durante esa semana, Selene no paró de escribirme. ¿Has hablado ya con ella? ¿Estás bien? No dejes que se salga con la suya. Todo ese disfraz de preocupación era falso. No me engañaba, no estaba cuidando de mí, sino buscando su propia oportunidad. Yo no mordí el anzuelo. En vez de eso, aposté por la paciencia. Isolde seguía cavando su propia tumba y Selene actuaba como si no tuviera nada que ver. Mientras tanto, yo diseñaba un plan detallado. El primer paso era recuperar todo lo que ella presumía como suyo. El segundo, que entendiera exactamente por qué lo perdía. Y el tercero, dejar que su círculo de apoyo se derrumbara frente a sus ojos. Para el final de esa semana tenía una lista en mi teléfono: el Audi, las tarjetas, el acceso al apartamento, las joyas, todo aquello con lo que se pavoneaba como si fueran trofeos. Lo gracioso era que absolutamente nada le pertenecía, todo había salido de mí. Y si yo lo había dado, también podía quitárselo. Así que me limité a seguir el juego. La dejé creer que todavía estaba al mando, que su mundo era estable. Ella reía, sonreía, salía de fiesta, llenaba sus redes con fotos como si viviera una vida perfecta. Y yo, en silencio, iba cortando los hilos de esa ilusión, desconectando cables, esperando el momento en que las luces se apagaran para siempre. La paciencia no significa quedarse quieto, significa cargar el arma mientras el otro piensa que no estás armado. Y yo ya estaba listo. Isolde pensaba que era intocable, que mientras se viera bien y sonriera, el mundo le seguiría dando todo en bandeja. Era hora de demostrarle lo contrario. Empecé con el coche, su adorado Audi. Para ella era un símbolo, su joya más preciada, algo que presumía sin descanso como si fuera propiedad suya. Publicaba fotos en el asiento del conductor, llegaba a su oficina como si el coche le diera estatus. Pero legalmente, estaba a mi nombre, bajo mi seguro y mis pagos. Hice una llamada a un amigo que tiene una empresa de grúas. Le expliqué que el coche era mío, que quería retirarlo en horario laboral, justo cuando ella estuviera en la oficina. Se rió y aceptó encantado. Lo programamos para el miércoles por la tarde, en el estacionamiento de su trabajo, delante de todos sus compañeros. Si iba a recuperar algo, que fuera con espectáculo. Después, la tarjeta de crédito. Entré en la cuenta, la bloqueé y pedí al banco que la eliminaran como usuaria autorizada. Revisé cargos que jamás habíamos acordado: tiendas de lencería, cócteles caros, cafés diarios. La representante me dijo que estudiarían los movimientos y quizá me reembolsarían algunos. No me importaba. Lo que valía era que su vida de gastos fáciles había terminado, y ahora ella tendría que enfrentarse a las llamadas incómodas cuando su tarjeta fuera rechazada. El tema de las llaves fue sencillo. Llamé a un cerrajero y para el jueves ya tenía cerraduras nuevas, un nuevo código en el portero eléctrico y un juego de llaves exclusivo. No pensaba permitir que irrumpiera en mi casa como si aún tuviera derechos. Luego empaqué sus cosas. Con calma, habitación por habitación, los zapatos de marca comprados con mi tarjeta, su neceser lleno en el baño, media docena de vestidos tirados como si yo fuera su sirviente. Lo guardé todo en cajas bien organizadas y etiquetadas. Lo único que no incluí fueron las joyas que yo mismo le había comprado,
esas se quedaron conmigo. Encima de una de las cajas dejé una nota, ya que te gustan las mejoras. Quizá también quieras mejorar estas. ¿Rencoroso? ¿Puede? ¿Satisfactorio? Mucho más. Llevé las cajas al vestíbulo y hablé con la seguridad del edificio. Les pedí que le dieran plazo hasta el viernes a las 6 de la tarde. Si no las recogía, podían donarlas. Ellos sonrieron, felices de colaborar. Habían visto a Isolde entrar y salir como si el edificio le perteneciera, y no iban a lamentar su expulsión. Pero todavía faltaba un detalle. Si ella quería mantener la imagen de ejecutiva exitosa, yo me encargaría de que su empresa conociera la verdad. Reuní los vídeos y capturas que Selene me había enviado, confesiones de Isolde riéndose de cómo me usaba, presumiendo de lo fácil que era sacarme dinero, fotos junto a Cassian. Todo lo subí a una carpeta en la nube y redacté un correo anónimo para recursos humanos. Tal vez quieran saber lo que hace su empleada Isolde en horario laboral y con personal de la empresa. Aquí tienen pruebas. Lo dejo en sus manos. Y lo envié. Para la mañana del viernes, todo estaba preparado. El coche ya había sido retirado, su tarjeta bloqueada, sus pertenencias embaladas. El escenario estaba listo para que la función comenzara. El empleo de Isolde era como una bomba de tiempo a punto de estallar. Solo quedaba que ella misma se metiera de lleno en el desastre que había creado. Esa misma tarde me llamó, con la voz cortante. Alaric, ¿dónde está el coche? No está en el aparcamiento de la oficina. Yo mantuve el tono frío. Está en mi garaje, que es donde corresponde. Su reacción fue inmediata. Casi un grito. No puedes robarme el coche. ¿Tu coche? Corregí. Lo estuviste usando prestado. Ese préstamo terminó. Me colgó furiosa. Después llegaron una avalancha de mensajes y llamadas desde números distintos. 20 mensajes de texto que iban desde podemos solucionarlo hasta te vas a arrepentir de esto. Ignoré todo, porque cuando se corta de raíz a alguien como Isolde, lo único que hacen es entrar en pánico. No saben vivir sin los beneficios. El viernes por la tarde irrumpió en el vestíbulo del edificio. Desde arriba observé cómo veía sus cajas apiladas junto a la pared, con una nota encima. Me llamó una y otra vez, hizo sonar el portero eléctrico sin parar, incluso discutió con el guardia de seguridad. Yo no respondí. Después de una hora, se marchó acompañada de Selene, nada menos. Dos reinas del drama saliendo indignadas como si las hubieran despojado de todo. Casi sentí lástima por Selene, atrapada entre una lealtad fingida hacia su amiga y su extraño interés en mí. Pero luego recordé que tampoco era inocente, no intentaba rescatarme. Intentaba salvar su oportunidad de tener mi estilo de vida. Demasiado tarde. Yo no reciclo basura. El sábado por la noche, el coche ya estaba limpio y estacionado en mi garaje. Mi apartamento estaba tranquilo, las cerraduras cambiadas y mi teléfono en absoluto silencio. Isolde ya no tenía coche, ni tarjeta, ni acceso al condominio, y todavía ni siquiera sabía que Recursos Humanos ya tenía su caso. La paciencia no se trata solo de esperar el momento oportuno, sino de preparar el terreno hasta que puedas derrumbarlo todo de una sola vez. Un movimiento molesta. 5 al mismo tiempo es jaque mate. Y ella ni siquiera había notado que la partida había comenzado. Seguía creyendo que tenía el control, que con un berrinche o un grito recuperaría su lugar. Mientras tanto, las paredes ya se cerraban a su alrededor, y yo era quien estaba apretando. Esa misma tarde escuché un golpe en mi puerta. No reconocí el ritmo. Era demasiado suave, vacilante. Después supe que Isolde había aprovechado para colarse detrás de otro residente antes de que seguridad la incluyera en la lista negra de visitantes. Abrí, y ahí estaba Selene, con el cabello arreglado, un perfume tan fuerte que podía asfixiar, y una sonrisa falsa, fingiendo compasión. Hola, Alaric, dijo ladeando la cabeza, como si fuese a representar el papel de mejor amiga preocupada. ¿Puedo pasar? Me apoyé en el marco de la puerta sin moverme. ¿Y por qué? Parpadeó, sorprendida por la resistencia. Solo, escuché lo que pasó con Isolde. No mereces eso. Quería ver cómo estabas. Levanté una ceja. ¿Ver cómo estoy o comprobar si el puesto está libre? Su sonrisa vaciló. No, de verdad, creo que mereces a alguien que te valore, alguien que sepa lo que vales. Lo que hiciste fue admirable. Eres increíble. Casi me reí. La misma Selene que no paraba de alentar a Isolde y presumía de cómo yo la mimaba, de repente pensaba que yo era increíble. ¡Qué casualidad! Déjame adivinar, respondí. Ese alguien eres tú, ¿verdad? Se sonrojó. Solo digo que Isolde fue ciega. Si yo tuviera a alguien como tú, la interrumpí con una sonrisa irónica. Si tuvieras a alguien como yo, harías exactamente lo mismo que hizo ella. No te engañes, Selene, no eres distinta. Viste el coche, el apartamento, el estilo de vida, y pensaste, ¿por qué no yo? Su rostro se desplomó. Eso no es verdad. Ah, no. Entonces confesarlo de tu amiga no fue cuestión de principios, fue para colocarte en posición. No te importo yo, te importa lo que puedo darte. Igual que a Isolde. Esta vez no respondió. Se quedó de pie, con el labio temblando, como si le hubiera arrancado la máscara de un tirón. Hazme un favor, dije, abriendo la puerta un poco más y señalando el pasillo. No pierdo el tiempo con serpientes, balbuceó. Alaric, espera,
no entiendes. Entiendo perfectamente. Abrí aún más la puerta. Sal. Y justo entonces comenzó el circo, porque mientras Selene se daba la vuelta para irse, apareció Isolde por el pasillo, despeinada, con el rostro rojo y los ojos desorbitados. Se abalanzó sobre Selene como un depredador. Tú, escupió, señalándola con el dedo. Serpiente, traidora, patética serpiente. Selene abrió los ojos como platos. Isolde, no es lo que parece. Cállate, gritó Isolde acercándose con pasos furiosos. Me traicionaste. Intentaste robarme a mi novio, mi vida. ¿Tu vida? Replicó Selene, perdiendo la paciencia. Él nunca fue tuyo, Isolde. Lo trataste como si fuera un cajero automático. Sabes que merece algo mejor. El pasillo quedó en silencio. Un par de vecinos asomaron la cabeza, expectantes como si vieran un espectáculo. Yo me crucé de brazos contra el marco de mi puerta, disfrutando la escena de dos mejores amigas devorándose entre sí. Isolde empujó a Selene. Selene respondió de inmediato. Ambas comenzaron a gritarse insultos, interesada, falsa, aprovechada. En un momento, Isolde intentó abofetear a Selene, pero falló y golpeó la pared. Los vecinos soltaron un murmullo como si estuvieran viendo televisión en vivo. Los dejé un rato, hasta que marqué a seguridad. Soy Alaric. ¿Pueden mandar a alguien arriba? Tengo un episodio de Jerry Springer en vivo en el pasillo. 5 minutos después, llegaron 2 guardias. Separaron a las 2, que seguían chillando y lanzándose acusaciones. Isolde gritaba que yo era un mentiroso manipulador que le había robado el coche. Selene replicaba que todos sabían que Isolde solo me usaba. A los guardias no les importó. Simplemente las escoltaron fuera del edificio como si fueran adolescentes ebrias. Uno de ellos me miró y asintió con complicidad, como diciendo, buen trabajo, amigo. Y así, de repente, el circo abandonó la ciudad. El pasillo volvió a quedar en silencio. La mejor parte es que ninguna de ellas alcanzó a darse cuenta de lo grave que sería la caída que les esperaba. Isolde aún pensaba que podía manipular la historia a su favor, mientras que Selene creía que podía meterse como sustituta sin que nadie lo notara. Lo que no entendían era que ambas estaban a punto de ser golpeadas por la misma destrucción. Porque conmigo no existen las segundas oportunidades ni la lástima. Si alguien me traiciona, no solo pierde los beneficios, pierde absolutamente todo. Y para cuando todo terminara, desearían jamás haber puesto un pie en mi apartamento. Mientras ellas se peleaban en el pasillo como si estuvieran en un programa barato de telerrealidad, el verdadero daño ya estaba hecho. El lunes por la mañana recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos de Isolde. Gracias por informarnos de esto, estamos iniciando una investigación interna. Esa frase en lenguaje corporativo significaba lo obvio, su escritorio estaría vacío antes del viernes. Las empresas no se preocupan por con quién te acuestas, lo que no perdonan es que seas tan imprudente como para hacerlo en horario laboral y presumirlo en público. Gracias al vídeo de Selene, donde Isolde se reía al contar cómo me había entrenado para comprarle cosas, sumado a las fotos con Cassian, su reputación profesional quedó destrozada. El mundo del marketing no es Wall Street, la imagen lo es todo. Y una vez perdida, se acabó. El miércoles Selene me escribió, Isolde renunció. Está perdiendo la cabeza. No respondí. No tenía que hacerlo. Horas después volvió a mandarme mensajes, fingiendo preocupación como una amiga atenta, pero no los abrí. Lo suyo era lo de siempre, buscar una oportunidad. La renuncia de Isolde no fue un acto de control, sino la aceptación de que todos en su oficina ya habían descubierto lo que era en realidad. Los compañeros no son ingenuos. No puedes llegar un día presumiendo un Audi y al siguiente presentarte llorando sin que la gente empiece a unir las piezas. Entretanto, ella no dejaba de intentar contactarme desde números nuevos. Pasaba de enviarme textos llenos de furia a intentos de manipulación emocional. Me robaste la vida. Todo puede arreglarse si hablas conmigo. Te arrepentirás de tratarme así cuando descubras que nadie más te querrá como yo. Ese último mensaje casi me hizo reír en voz alta. ¿Amarme? Lo único que amaba era el coche, las joyas, el apartamento. Amaba presumir de un estilo de vida que nunca se había ganado. Y ahora que lo había perdido, se agitaba como un pez fuera del agua. Pero no estaba sola en esa caída. El falso papel de Selene como la amiga con principios se desmoronó igual de rápido. Irónicamente, fue Isolde quien se encargó de difundir que Selene había sido quien la delató. La llamó serpiente traicionera con cualquiera que quisiera escucharla. Aquella fachada de mejores amigas se evaporó en cuestión de horas. De pronto, Selene se encontró bloqueada por la mitad de su círculo social, marcada como desleal. Así quedaron las dos, Isolde, la princesa caída, arrastrándose de regreso a la casa de sus padres en Michigan, y Selene, la aspirante a sustituta, aislada y sin mejor amiga, sin reputación, por supuesto, sin ninguna oportunidad conmigo. Dos reinas ilusas destronadas en la misma semana. Para mí, todo resultaba casi poético. Y todavía faltaba el gran final de Isolde, su campaña de difamación. Estalló en Instagram con una nueva cuenta donde relataba un drama inventado, que yo era abusivo, manipulador, controlador,
que le había robado el coche y la había dejado sin hogar. Incluso subió fotos de las cajas que dejé para ella en el vestíbulo, recortadas para que pareciera que había arrojado sus cosas a la calle. Me etiquetó en la empresa, en el gimnasio y hasta en amigos en común. Por unos 5 minutos admitiré que mi pulso se aceleró, porque basta una sola acusación fuerte para arruinar la reputación de alguien, incluso cuando es falsa. Pero entonces recordé que yo tenía pruebas, y no pocas, recibos, estados de cuenta, registros, todo lo necesario. No solo lo mío, también lo de Selene, movimientos bancarios, registros de compras en calls, documentos de registro. Un arsenal completo. No me desesperé. La dejé publicar, que la gente murmurara, que siguiera cavando su propio hoyo. Y entonces lancé mi respuesta definitiva. Mostré capturas de sus cargos con mi tarjeta, compras de joyería, recibos de hoteles, documentos del título y seguro del Audi a mi nombre, pruebas de la hipoteca del condominio únicamente bajo mi firma. Incluí mensajes donde presumía a Selene que solo me utilizaba hasta encontrar algo mejor. Incluso ese vídeo donde se reía diciendo, Alaric cree que nos casaremos, pero yo estoy aquí solo por el estilo de vida. Tapé números e identificaciones, dejé únicamente lo esencial, y lo publiqué todo en un comunicado claro, detallado, sin rabia ni sentimentalismo, solo hechos. La reacción fue inmediata. Amigos me escribieron disculpándose por haber dudado. Compañeros de trabajo compartieron mi publicación señalando lo evidente, la versión de Isolde era puro invento. Incluso personas con las que apenas hablaba me dieron su apoyo. En cambio, la cuenta de Isolde fue ridiculizada hasta tal punto que desapareció en menos de 48 horas. Y entonces apareció Cassian. Pobre tipo, me contactó por LinkedIn, de todos los lugares posibles. Aseguró que no tenía idea de que Isolde aún vivía conmigo ni de que yo estaba financiando todo. Incluso confesó que ella había intentado involucrarlo en la campaña de mentiras contra mí, y cuando él se negó, ella lo atacó a él también. Cassian publicó sus propias pruebas, mensajes donde Isolde admitía que yo era dinero fácil y capturas en las que le pedía ayuda para destruir mi reputación. Su declaración fue brutal, el golpe final para ella. Al llegar el fin de semana, Isolde no tenía empleo, ni coche, ni condominio, ni novio, ni amiga, ni credibilidad. Selene había perdido a su mejor amiga, el respeto de los demás y cualquier oportunidad conmigo. Pasaron de presumirme como un trofeo a ser escoltadas fuera de mi edificio como si fueran un chiste. Y yo no levanté la voz, no di un golpe, no perdí el sueño. Solo esperé, moví las piezas correctas y dejé que ellas mismas se destruyeran. Eso es lo que muchos hombres no comprenden. No se gana gritando más fuerte, sino siendo paciente, calculador y dejando cero margen para la duda. Isolde buscaba un ascenso. Selene quería una oportunidad. Las dos terminaron degradadas a la nada. Yo no perdí, ni siquiera empaté. Gané, y gané en grande. Pero aquí está lo que Isolde y Selene nunca entendieron. Ganar no se trata solo de verlas caer, sino de lo que haces después. Lo primero fue resolver el asunto del Audi, una 4 impecable tras un detallado servicio de limpieza. No quería conservar algo que había sido el accesorio favorito de Isolde. Lo puse en venta y en una semana lo entregué. Transacción limpia, $32.000 en efectivo. Perdí un poco en comparación a lo que pagué, pero verlo marcharse sin ella, valió cada centavo. Ni siquiera compré otro coche enseguida, ya tenía mi Tesla, que prefería. Ese dinero entró directo a mi cuenta, donde realmente servía. Luego vino la joyería que había guardado. Collares, aretes, pulseras, cada pieza que alguna vez le compré. No la vendí en un local dudoso. La doné a una subasta benéfica que financiaba un refugio para mujeres víctimas de violencia. Ver cómo esas piezas, las mismas con las que ella se sacaba fotos presumiendo, se transformaban en $4.000 para mujeres que realmente lo necesitaban, fue como justicia poética. Ella intentó pintarme como abusivo, y ahora sus trofeos estaban financiando apoyo para verdaderas sobrevivientes. Ese fue el giro. Todo el tiempo y el dinero que antes gastaba en mantener contenta a Isolde volvió a mí. Mis ahorros crecieron, mi estrés bajó, mi descanso mejoró. Dejé de despertar con dudas sobre si era suficiente o si cumplía con sus expectativas falsas. Mi vida volvió a ser mía. Y entonces apareció Serapina. La conocí gracias a un compañero de trabajo. Enfermera, con su propio apartamento, su coche, su vida resuelta. En la primera cita insistió en dividir la cuenta. No discutí, solo observé. Porque no era cuestión de dinero, era de respeto. Con Isolde todo eran exigencias. Con Serapina, todo se sentía como trabajo en equipo. Le conté la historia con Isolde desde el principio, solo para ser transparente. Su reacción fue simple: descubriste que alguien era falso, lo manejaste con madurez y seguiste adelante. Eso es atractivo, sin drama, sin juicios, solo reconocimiento. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. 6 meses después, lo nuestro es sólido. Serapina no me trata como un premio, sino como un compañero. Eso por sí solo ya se siente como otra vida. Mientras tanto, lo que escucho es que Isolde volvió a vivir con sus padres, sin empleo, sin Cassian, sin Selene, sin coche,
sin condominio. Solo el eco de la vida de lujos que creyó haber conquistado. Selene tampoco salió mejor parada, intentó jugar en ambos bandos y quemó su reputación, quedándose sola. Dos reinas sin reino. Yo, en cambio, conservo mi Tesla, mi condominio, mi carrera y una pareja que me respeta. Tengo más dinero que nunca en mis cuentas, tranquilidad y la satisfacción de no haberme rebajado a su nivel. Solo recuperé lo que era mío y las dejé ahogarse en sus propias consecuencias. Eso es lo curioso de ser cómodo, como Isolde solía llamarme. La comodidad no es debilidad, es poder. Porque cuando estás en paz contigo mismo, con tu éxito y con tu vida, nadie puede quitarte eso. Isolde lo intentó, Selene también, y ambas fracasaron. Siguiente historia. Volví a tener contacto con mi ex durante una pausa en mi relación, y en medio de todo, terminé desapareciendo de la vida de mi prometido durante semanas. Creí que después de ese tiempo podría regresar y continuar con nuestra boda como si nada, pero jamás imaginé lo que él tenía preparado para mí. Edward y yo habíamos estado juntos 4 años. Él es dermatólogo, tiene 29 años y gana alrededor de 350.000 al año. Yo soy terapeuta y mi salario ronda los 85.000. Sí, la diferencia era grande, pero nunca me hizo sentir menos ni me lo echó en cara. Compró un apartamento hermoso en el centro y siempre decía que era nuestro. Pagó casi todo de la boda porque quería que yo tuviera el día con el que siempre soñé. Ahora me doy cuenta de lo tonta que fui. Hace 8 meses me pidió matrimonio. No fue nada exagerado ni público, solo los dos en nuestro balcón comiendo comida para llevar. De repente, estaba de rodillas con el anillo de su abuela, al que había mandado colocar un diamante que seguramente costaba más que mi sueldo anual. Acepté en el acto. La planificación de la boda empezó de maravilla. Edward me dio libertad absoluta. Solo pidió que no fueran más de 150 invitados y que su hermano Oliver pudiera llevar a algunos amigos del ejército. Todo lo demás me lo concedió. Quise una despedida de soltera en el extranjero. Hecho. Contraté al fotógrafo más caro y él lo aprobó sin cuestionar. Elegí un salón de eventos que excedía el presupuesto inicial y no dijo nada. Entonces, 3 meses atrás, apareció Alistair. Había sido mi novio en la universidad, 2 años de una relación intensa y tóxica, entre peleas y reconciliaciones. Él me engañó, yo lo hice después para vengarme. Terminamos y volvimos unas 6 veces. Fue adictivo, pero desgastante. Cuando lo dejamos definitivamente, pasé un año en terapia para poder superarlo. Su mensaje en Instagram parecía inofensivo: hola, desconocida, vi que te casas. Felicidades. Me encantaría tomar un café contigo antes de que salgas del mercado. Pude haberlo ignorado, bloqueado, pero no. Me convencí de que un café no haría daño. Edward estaba en un congreso médico esa semana y pensé que lo que él no supiera no podría lastimarlo. Ese café terminó en copas. Alistair se veía mejor. Trabajaba en finanzas y tenía aún esa sonrisa que solía hacerme perder la cabeza. Habló bien de Edward, dijo que era un hombre afortunado, pero remató con un: ¿segura de que estás lista para siempre? Eres muy joven aún. Esa frase me golpeó más de lo que quería aceptar. Esa noche, mirando a Edward dormir junto a mí, pensé en lo predecible que era. Guapo, con piel perfecta gracias a su profesión, en forma, bien vestido, detallista. Pero todo era rutina, intimidad 2 veces por semana en las mismas posiciones, cenas cada viernes en restaurantes que investigaba con antelación, vacaciones planeadas con 6 meses de margen. Era impecable en el papel, pero monótono. Alistair me escribió al día siguiente: fue genial verte, ¿sigues riéndote igual? Le respondí. 2 semanas de mensajes terminaron en que yo le dijera a Edward que necesitaba un tiempo, que debía asegurarme de lo que sentía antes de casarnos. Le solté la mentira de las dudas prematrimoniales, de querer encontrarme a mí misma antes de ser esposa. La mirada de confusión que me dio todavía me persigue. Nos casamos en 3 meses, todo está pagado, me dijo con voz baja. Solo supliqué un par de semanas para aclarar mi mente. No discutió, no rogó. Esa misma noche se fue a vivir con su hermano Oliver, con una calma que debió alertarme. Pero yo solo pensaba en Alistair. La primera noche con él fue como volver a los 20, intensa, apasionada, desenfrenada. Tuvimos intimidad en su coche. Me dijo que yo era la que se le había escapado, que nunca me había olvidado. Me aseguró que Edward parecía un buen hombre, pero aburrido. Yo desaparecí de la vida de Edward durante 5 semanas. Respondía apenas a 1 de cada 10 mensajes con excusas vagas: necesito más tiempo, entiéndeme. Él dejó de escribirme a la 3ª semana. Mientras tanto, Alistair y yo vivíamos como pareja. Cada mañana pensaba en volver con Edward, pero él me detenía con un beso, un viaje improvisado o una comida sorpresa en mi oficina. Subía historias en Instagram hablando de elegir la felicidad y seguir al corazón. Mi hermana Amelia me advirtió que estaba cometiendo una locura. Mis amigas estaban divididas, unas me decían que siguiera la pasión, otras que estaba tirando a la basura estabilidad por nostalgia. Yo elegí pasión. En la 5ª semana todo se derrumbó. Mientras Alistair se duchaba, su teléfono vibró. Leí un mensaje: amor, mi vuelo aterriza a las 9. Muero por verte. Cuando lo encaré, se rió en mi cara: vamos, ¿solo nos estábamos divirtiendo?
¿no? Tú tienes a tu prometido esperándote. Me fui con mis cosas en una bolsa de basura, el maquillaje corrido y la dignidad hecha pedazos. Marqué a Edward sin obtener respuesta. Le envié un mensaje: estoy lista para volver a casa. Él respondió solo una vez: nos vemos en el salón, sábado. 2. Era el día de nuestra boda. Ni siquiera había notado el paso del tiempo entre Alistair y yo. El sábado llegué al lugar con el vestido que había comprado 8 meses atrás con la tarjeta de Edward, un diseño de lujo que costaba más que un coche. Creí que, tal vez, había decidido perdonarme. El salón estaba repleto, familiares, amigos y hasta Alistair con una mujer rubia a su lado. Edward, impecable en su smoking, sonrió al verme y me indicó que me acercara. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que aún podíamos arreglarlo. Entonces habló frente al micrófono: gracias a todos por venir. Sé que esperaban una boda, pero primero tienen que ver algo. Las luces se apagaron y apareció una pantalla gigante. La primera imagen: yo y Alistair en la cafetería, con fecha de 3 meses atrás. Después, capturas de nuestros mensajes, yo diciéndole que Edward era demasiado seguro, que extrañaba sentirme viva, que la intimidad con él era como ver secar pintura. Luego, comprobantes de hoteles. Las pruebas estaban frente a todos. Imágenes de las cámaras de seguridad mostrándome entrar y salir del edificio de Alistair, y grabaciones de mi propia voz diciéndole que había tomado la decisión correcta al dejar a Edward. Mis padres no pudieron soportarlo. Mi padre se levantó y se marchó sin mirarme. Mi madre lloraba desconsolada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Apareció un vídeo, grabado apenas 2 días antes, según la marca de tiempo. En él, Alistair estaba sentado en lo que parecía ser el apartamento del hermano de Edward. Hablaba con alguien fuera de cámara y dijo con naturalidad: sí, es divertida, pero no es alguien para tomar en serio. Una mujer capaz de engañar a un buen hombre como Edward no es material de esposa. Estoy disfrutando mientras dura, hasta que mi novia regrese de su viaje de trabajo. En ese instante, la rubia que estaba junto a Alistair en el público se levantó furiosa. «Eres un desgraciado», le gritó antes de lanzarle su bebida encima y salir del lugar. Alistair corrió tras ella, pero ya era tarde. El silencio fue absoluto. Yo sollozaba, y entonces Edward se acercó despacio. Su tono era tan calmado que parecía que hablaba del clima. Mi hermano Oliver aún conserva contactos de sus años en el ejército. Los investigadores privados son más accesibles de lo que imaginas cuando conoces a las personas adecuadas. ¿Sabías que usaste tu ordenador del trabajo para reservar hoteles? El departamento de informática de tu empresa fue muy cooperativo cuando les expliqué la situación. Me entregó un sobre. Dentro estaba el acuerdo prenupcial con la cláusula de infidelidad, el contrato de arrendamiento del apartamento, a su nombre únicamente, y una nota clara: tenía 72 horas para retirar mis cosas. También incluyó una lista detallada de los gastos de la boda. Le debía $47.000. Todo estaba perfectamente documentado. El coche está a mi nombre, así que entrégame las llaves, añadió. Yo no podía hablar, apenas respirar. Ah, y tu trabajo, tu jefe también está aquí. Saluda. Hola, Dr. Clarke. Mi supervisor me miraba con desprecio. Usar recursos de la empresa para asuntos personales era un motivo directo de despido. Edward se inclinó hacia mí y me susurró al oído: gracias por tomarte un descanso. Yo también lo necesitaba, para descubrir quién era realmente. Luego se marchó acompañado por Oliver y varios de sus antiguos compañeros, como si fueran una guardia de honor. La sala se vació rápidamente. Incluso mi hermana me dejó sola, sin pronunciar palabra. En cuestión de minutos estaba de pie, en mi vestido de novia, en un salón preparado para 150 invitados, completamente vacía. Primera actualización, 2 semanas después. Sé que muchos creen que merecí todo lo que ocurrió, y no voy a negarlo. No busco compasión. Solo espero que alguien lea esto y evite repetir mis errores. Perdí mi empleo 3 días después de la boda fallida. El Dr. Clarke me llamó a su oficina y me mostró correos que había enviado a Alistair desde mi cuenta laboral, con fechas y horas en las que se suponía que yo estaba en sesiones, pero en realidad estaba en hoteles. Descubrí que lo que Edward expuso en el salón era solo una parte de lo que tenía en sus manos, lo suficiente para mostrar un patrón de conducta inapropiada. El Dr. Clarke me advirtió que debía considerarme afortunada de que no me denunciara al colegio profesional. Mudarse del apartamento fue devastador. Cuando regresé para recoger mis cosas, Edward ya había vuelto a instalarse. Estaba en la cocina con su portátil, sin siquiera mirarme. Oliver me observaba como si sospechara que intentaría robar algo. Lo siento, alcancé a decir. Edward se giró y me miró sin rastro de emoción. Ni ira, ni dolor, solo vacío. ¿Las llaves del coche?, respondió. Se las entregué en silencio. Con la otra mano pedí un taxi mientras arrastraba mi maleta. El conductor me ayudó a cargar 3 años de mi vida en el maletero. Desde la ventanilla vi cómo el edificio de Edward se alejaba, sabiendo que nunca volvería a contemplar esa vista. Regresar con mis padres a los 27 años fue humillante. Mi padre sigue sin dirigirme la palabra. Cuando necesita algo en la mesa dice: dile a tu hija que me pase la sal. Mi madre intenta apoyarme, pero a veces la sorprendo llorando frente a mis fotos de graduación,
como recordando lo que alguna vez prometí ser. Las consecuencias económicas también llegaron pronto. Sin la ayuda de Edward, no pude mantener el ritmo de vida que llevaba, la ropa de diseñador, el gimnasio exclusivo, los productos orgánicos, los clubes de vinos, todo desapareció. He buscado empleo, pero el ámbito terapéutico en mi ciudad es reducido y la historia se esparció rápidamente. En varias entrevistas noté que ya conocían los rumores. Alistair me bloqueó de todas sus redes al día siguiente del desastre en el salón. Me enteré por conocidos de que logró convencer a su novia de que yo había sido quien lo acosó, y ella lo perdonó. Ahora incluso están comprometidos. Edward, en cambio, sigue adelante con su vida y todos se encargan de recordármelo. Comenzó a salir con una representante farmacéutica llamada Sophie apenas 2 semanas después de lo ocurrido. Es impresionante, de esas mujeres que parecen vivir de pilates y jamás probar carbohidratos. Vi fotos de ellos en un congreso médico en Miami. Él se veía realmente feliz. Feliz de verdad, no solo tranquilo como cuando estaba conmigo. En mis sesiones de terapia, sí, irónico, siendo yo misma terapeuta, me preguntaron la razón de mis actos. La verdad es dolorosa, me aburría. Edward me lo daba todo menos emoción. Era confiable, estable, generoso, exitoso, atractivo, pero predecible. Cada domingo cocinaba huevos benedictinos, los miércoles veíamos la serie en curso, los viernes salíamos a cenar, y cada viaje estaba planificado con detalle. Yo podía imaginar cómo sería nuestra vida en 5, 10 o 20 años. Con Alistair, en cambio, me sentía en un constante vaivén, insegura, intentando conquistarle una y otra vez, siempre con la adrenalina de no saber qué pasaría. Cambié la certeza por el caos, y terminé quedándome sin nada. Segunda actualización, 2 meses después. Hoy ocurrió algo que necesito contar. Estaba en una cafetería rellenando solicitudes de empleo cuando Edward entró acompañado de Sophie. Traté de marcharme, pero me vio. Se acercó con ella del brazo y me presentó con absoluta naturalidad. Sophie, te presento a una vieja amiga de la universidad. No dijo mi exprometida, ni la mujer que me traicionó, solo una amiga de la universidad. Sophie me saludó con educación, me estrechó la mano y sonrió diciendo que era un placer conocerme. De cerca era aún más hermosa. Ese gesto, esa forma de borrarme de su historia, terminó de romper algo dentro de mí. Natural, espontánea, de esas mujeres que parecen no haber ignorado a nadie en su vida. Así se veía Sophie cuando apareció junto a Edward. Él me saludó como si fuéramos simples conocidos poniéndose al día. ¿Cómo estás?, preguntó. Voy llevándolo, respondí con frialdad. Asintió. Sacó su billetera y me entregó una tarjeta. Un colega está buscando recepcionista en su consulta. Dile que vas de mi parte. No es terapia, pero sigue dentro del ámbito médico. Me quedé mirando la tarjeta sin entender. ¿Por qué me ayudarías?, pregunté. Él me observó con la misma expresión vacía que aquella noche en el departamento. No es por ti, contestó. Gloria es una buena recepcionista y merece algo mejor que el Dr. Brown. Tú eres reemplazable y necesitas trabajo. Es solo una solución práctica. Después se fue con Sophie, riendo de algo que él comentó mientras la rodeaba con su mano en la espalda, justo donde antes me acariciaba a mí. Al final acepté el empleo. Ganaba $18 por hora, sin beneficios durante los primeros 3 meses. El Dr. Brown, de 67 años, hacía comentarios inapropiados y tenía la repugnante costumbre de cortarse las uñas en el escritorio. Sus pacientes eran en su mayoría ancianos y constantemente me llamaban por otro nombre. El viaje era agotador. 40 minutos de ida y vuelta porque ya no podía permitirme vivir cerca del distrito médico. De vez en cuando veía a Edward. El círculo de dermatólogos era pequeño y todos se referían pacientes entre sí. Siempre mantenía un trato educado, profesional, distante. Una vez lo escuché reír en una llamada sobre planes de fin de semana. Nunca se había reído así conmigo, con esa libertad, sin reservas. Fue entonces cuando comprendí que jamás lo hice realmente feliz. Solo estaba ahí, ocupando un lugar. Mi hermana Amelia me habló la semana pasada. Confesó que antes del desastre en el salón de eventos, Edward la había llamado para preguntarle si sabía algo. Ella admitió que sí. Me contó que él le dio las gracias y colgó de inmediato. Según sus palabras, fue el agradecimiento más frío que había oído. No sonaba enojado, solo definitivo, como si yo hubiera dejado de existir. 4 meses después del incidente de la boda. Necesito escribir esto porque me está consumiendo. La semana pasada hubiera sido nuestro aniversario de bodas. Lo pasé trabajando un turno doble en la clínica porque la otra recepcionista renunció y yo necesitaba las horas extra. Al mediodía llegó una entrega, rosas. Por un segundo ingenuo pensé que podían ser de Edward. Pero no, eran para la esposa del Dr. Brown. La tarjeta decía, feliz aniversario a mi hermosa esposa. 30 años y contando. Tuve que esconderme en el baño para llorar. No esas lágrimas discretas de película, sino un llanto descontrolado que me corrió el maquillaje barato. Edward solía enviarme flores cada mes en la fecha de nuestra primera cita. No eran ramos ostentosos,
pero sí pensados, porque eran mis favoritas. No recibí ni una sola flor desde que destruí mi vida. Esa misma noche cometí el error de revisar las redes sociales. Después de meses, Edward había publicado una foto en una gala benéfica de medicina. Vestía el mismo smoking que usaría en nuestra boda. Sophie lo acompañaba con un vestido rojo impresionante. El pie de foto decía: noche increíble recaudando fondos para la investigación del cáncer infantil con esta mujer maravillosa. Los comentarios eran un coro de elogios. Amigos de ambos escribían lo perfectos que se veían, lo feliz que estaba Edward, y algunos incluso señalaban que Sophie era una mejora. Lo peor fue leer uno de esos comentarios firmado por una de mis propias damas de honor. Y luego, la estocada final, un comentario de la madre de Edward. Muy orgullosa de ustedes dos. Sophie, bienvenida a la cena familiar de este domingo. Edward dice que haces la mejor lasaña. Estoy ansiosa por probarla. Cenas familiares. En 4 años, apenas asistí a 3. Edward siempre decía que su familia era complicada y prefería mantener nuestra relación al margen. Y ahora Sophie hacía lasaña para ellos como si hubiera pertenecido allí desde siempre. Al día siguiente fingí estar enferma y me entregué a la humillación más patética. Conduje hasta nuestro antiguo edificio y me quedé en el coche, observando. A las 7 de la tarde, Edward llegó acompañado de Sophie. Llevaban bolsas de supermercado. Reían. Ella vestía con bata médica. Descubrí que no solo era representante farmacéutica, sino que además estaba terminando un doctorado en medicina. Por supuesto, tenía que ser brillante. Ellos se veían tan naturales juntos, tan fáciles. Justo lo que nosotros nunca fuimos. Yo siempre estaba interpretando un papel, la novia despreocupada, la pareja relajada, mientras con Alistair intentaba revivir la ilusión universitaria. Nunca fui realmente yo misma. Ayer el Dr. Brown hizo un comentario que me hirió. Sabes, no estás nada mal de aspecto. Si sonrieras más, quizá encontrarías a otro hombre que te mantuviera. Lo repugnante es que una parte de mí lo consideró. Estoy agotada de luchar, cenas de fideos instantáneos, calcular si alcanza para gasolina o víveres, repetir 3 mudas de ropa, ver cómo mi cuenta bancaria se vacía. Antes me arreglaba las uñas cada 2 semanas, ahora me las destrozo de nervios. Pero entonces recuerdo la cara de Edward en aquel salón, la manera en que me demolió sin alzar la voz, cómo colocó a los compañeros militares de Oliver en las salidas, como si hubiera planeado todo con precisión. 5 semanas reuniendo pruebas mientras yo jugaba con Alistair. Él lo supo desde el inicio. Mi terapeuta, el Dr. Clarke, insiste en que debo perdonarme. Pero ¿cómo se perdona una a sí misma por desperdiciar a alguien que de verdad la amaba por alguien que solo la usaba? ¿Cómo se perdona tanta estupidez por no reconocer lo que se tenía hasta que ya era demasiado tarde? La práctica de Edward sigue creciendo. Está por abrir una segunda sede. Lo sé porque tuve que reenviar a algunos pacientes allí. En la papelería ya figuran su nombre y el de Sophie. Pronto ella se unirá tras su residencia. Están construyendo un futuro juntos, una especie de imperio. Mientras tanto, yo, con 27 años, vivo en casa de mis padres, quienes apenas me dirigen la palabra. Trabajo en un empleo sin salida, sin amigos, porque todos eligieron quedarse del lado de Edward. Y no los culpo. Arruiné mi carrera por alguien que ni siquiera valía la pena. Hace poco me enteré por el periódico que Alistair se casó. Boda de destino en Cabo, el mismo lugar que Edward y yo habíamos elegido para nuestra luna de miel. 6 meses después del incidente. Este será mi último escrito. Tengo que dejar de abrir la herida y permitir que cicatrice. Hoy Edward cumplió 30 años. He tenido grabada una fecha en mi memoria durante 4 años. Edward solía bromear diciendo que cumplir 30 sería el momento en que finalmente se sentiría adulto. Yo había planeado organizarle una fiesta sorpresa, alquilar su restaurante favorito, traer a sus amigos de la universidad, hacer que todo saliera perfecto. Pero la celebración que vi no fue la que soñé. Me enteré por Instagram, a través de una conocida que olvidó bloquearme. Sophie le había organizado una fiesta en la casa nueva que él compró en las afueras, esa con piscina y cocina al aire libre que siempre había querido. La misma casa que una vez miramos juntos, y que yo rechacé por parecerme demasiado suburbana, porque prefería vivir en el centro, cerca de una vida nocturna que, en realidad, nunca disfruté. Todos estaban allí, su familia, que claramente adoraba a Sophie, sus colegas de la clínica, amigos que alguna vez consideré también míos. En una esquina de una foto vi un detalle que me rompió, un anillo en la mano de Sophie. No era la joya que Edward me había dado, la de su abuela, sino otro nuevo, moderno, justo de su estilo. Un antiguo compañero de trabajo, que todavía me habla más por compasión que por otra cosa, me contó que Edward había dado un discurso. Dijo que cumplir 30 era mejor de lo que imaginaba, que había aprendido a diferenciar entre la idea del amor y el amor verdadero, que estaba agradecido con quienes le habían mostrado su auténtica esencia, incluso cuando dolía. Todos sabían que se refería a mí, a como yo le había mostrado quién era realmente. Y tenía razón. Yo fui quien se aburrió de la estabilidad, quien necesitaba drama y caos para sentirse viva, quien fue capaz de desaparecer por semanas, dejando plantado al hombre con quien iba a casarse, mientras se involucraba con un ex que ni siquiera la respetaba lo suficiente como para terminar con su propia pareja. Desde entonces voy a terapia 2 veces por semana.
aunque apenas puedo costearlo. Mi terapeuta, el Dr. Clarke, me cobra una tarifa reducida como favor profesional. En esas sesiones he descubierto verdades dolorosas. No amaba a Edward, amaba lo que él me ofrecía. Amaba el estilo de vida, la seguridad, el estatus de estar con un médico. Amaba que él me quisiera y que fuera tan estable, alguien a quien podía tratar mal sabiendo que se quedaría, hasta que dejó de hacerlo. Con Alistair era distinto, él representaba el caos familiar, una adicción, un subidón constante. No era amor, solo dopamina y adrenalina, esa sensación de peligro que me hacía sentir viva. Con Edward, en cambio, me sentía apagada, incapaz de disfrutar de la paz porque nunca aprendí a ser feliz con ella. La semana pasada me crucé con Oliver, el hermano de Edward, en una gasolinera. Él había sido quien lo ayudó a organizar todo lo del banquete. Pensé que me enfrentaría con rabia o desprecio, pero solo parecía cansado. Él realmente te amaba, me dijo. No la versión de Instagram, sino a ti, la verdadera, esa que siempre escondías. Lo sé, respondí. No lo sabes. Oliver me explicó que Edward sabía lo de Alistair desde el primer día, desde aquel café. Esperó 5 semanas para ver si yo sería sincera. Si en algún momento hubiera confesado, habría aceptado ir a terapia de pareja. Tenía listo el anillo justo la semana en que le pedí un descanso, creyendo que estaba planeando algo especial para su cumpleaños. Incluso después de 3 semanas de silencio, seguía esperanzado en que solo estaba asustada. No podía respirar mientras escuchaba. Según Oliver, su primera opción no era humillarme en el banquete, sino posponer la boda y trabajar en la relación. Pero todo cambió cuando el organizador le envió una grabación mía riéndome de su propuesta, diciendo que había aceptado por obligación, que la intimidad era aburrido, que en realidad estaba conformándome. En ese instante decidió que debía mostrarme lo que significaba conformarse de verdad. Oliver se alejó y yo me quedé llorando junto al surtidor, una escena que ya parece haberse convertido en mi sello personal. La verdad es que Edward ganó, no por arruinarme en la boda, cualquiera puede vengarse. Ganó porque siguió adelante, porque convirtió mi traición en una lección en lugar de dejar que lo volviera amargado. Ganó porque encontró a alguien que lo ama de verdad, no solo por lo que le ofrece. Yo, en cambio, me convertí en el ejemplo de advertencia. La mujer que lo tuvo todo y lo perdió por nada. La terapeuta incapaz de reconocer sus propios patrones tóxicos. La prometida que abandonó su boda para correr tras un romance vacío. Ahora intento empezar de nuevo. El próximo mes me mudo a una ciudad donde nadie conoce mi historia. Conseguí un puesto inicial en una organización que ayuda a jóvenes en riesgo. Tal vez, guiándolos para que no repitan mis errores, logré perdonarme los míos. Me quedé con un solo recuerdo de mi relación, una foto de hace 2 años en la casa de los padres de Edward. Yo me río de algo fuera de cámara y él me mira como si fuera lo más importante del mundo. No la guardo para lamentar lo perdido, sino para recordar lo que fui incapaz de valorar. Edward, sé que no leerás esto. Estás ocupado viviendo tu mejor vida. Pero lo siento. No el lo siento desesperado de quien pide volver, sino el sincero, el que surge de comprender que no solo te traicioné a ti, sino también a la persona que yo podría haber sido si hubiera tenido el valor de ser honesta. Tú me diste todo, y yo te devolví trauma. Tú merecías algo mejor. Sofía es tu mejor. Quizá algún día, tras suficiente terapia, crecimiento y dolorosa honestidad, yo también merezca mi propio mejor. Pero hoy, 6 meses después de destruir mi vida por una falsa sensación de vitalidad, lo único que intento es aprender a vivir conmigo misma. Eso es todo. He desactivado los comentarios porque no necesito que me repitan lo que ya sé. Soy la villana de mi propia historia. Y lo sé, Dios, lo sé. Edito, algunas personas lograron enviarme mensajes aún con los comentarios cerrados. Sí, todo esto es real. No busco compasión. No, Edward y yo jamás volveremos. No he salido con nadie desde entonces. Sí, sigo en terapia. Sí, con el tiempo mis padres retomaron el contacto, aunque mi padre todavía se queda en silencio cuando ve bodas en la televisión. Y para la mujer que me escribió diciendo que pensaba tomarse un descanso de su prometido para reencontrarse con un ex, no lo hagas. Comprométete con tu relación y busca ayuda para enfrentar tus miedos, o termina todo de forma honesta. No repitas mi error. El césped no es más verde al otro lado, lo es donde lo riegas. Yo tenía un jardín completo con Edward y lo dejé morir por malas hierbas con Alistair. Hoy tengo 28 años, sigo soltera, sigo trabajando en mí y sigo pagando a Edward por la boda, $500 al mes durante los próximos 7 años. Él pudo haberme demandado para cobrarlo de golpe, pero eligió darme un plan de pago como su último gesto de generosidad. Incluso al destruirme, me mostró más gracia de la que yo le mostré jamás. Eso es todo. Cierro esta cuenta ahora. Es hora de dejar el pasado y descubrir quién soy sin ser la novia de, la prometida de o la advertencia de lo que no se debe hacer. Gracias por leer hasta el final.